Bienvenidos, queridos amigos de Paralelo 33, a esta segunda temporada de nuestro programa Paralelo 33 de nuestro canal. Y recordemos la frase que nos dice Galileo: el universo está escrito en clave matemática. Actualmente pues tenemos todo un cúmulo de números en torno a nosotros, por economía, por cualquier tema relativo. La música, por ejemplo, es matemática. El universo es matemática. Todas nuestras vidas giran en torno a las matemáticas y a los números. El día de hoy vamos a platicar acerca de un señor llamado José Gabriel Uribe Agesta, explicado por él mismo, y si me permiten voy a dar lectura de quién es este hombre. Desde los 9 años estudió y experimentó en el campo de los fenómenos paranormales, especialmente en la telepatía. Dice él: como ustedes saben, la canalización es un contacto telepático de suerte que me han preparado durante varias vidas para recibir estos mensajes que les he transmitido en forma gratuita y desinteresada. Canalizo hace más de 40 años y he sido guiado cuidadosamente por los seres de luz para hacer un canal limpio y confiable. Ha sido un trabajo arduo que ahora está dando frutos magníficos de esperanza y sanación. A diario recibo testimonios maravillosos de curaciones espectaculares, lo que confirma que sirvo a la luz. Por sus frutos los conoceréis, decía el Maestro Jesús. Me considero capacitado ampliamente para cumplir mi misión divina. Tengo una sólida formación, no solamente profesional, sino también en el campo de la investigación psíquica, la sanación y los fenómenos paranormales. Esto nos dice José Gabriel Uribe Agesta. Ustedes se preguntarán ¿para qué doy tantas explicaciones? Están apropiando indebidamente de lo que estoy publicando. Ello significa que hay un blog de un tal Gema que tiene lo que les comparto a ustedes, pero mi nombre no se ve por ninguna parte, es decir, publica los temas como si fueran de ella. Lo lamento, y por esta persona deshonesta, porque el karma se ha echado sobre sus hombros. Es demasiado pesado, inmensamente pesado, dice el señor Agesta. Quien se apropia de lo que no le pertenece no ascenderá ni lo alcanzará las dimensiones superiores. Yo estoy en el canal auténtico a través del cual se ha recibido esta información preciosa. Este hombre canalizado, al igual que todas las personas que tienen la luz y que buscan la ayuda de todas las partes angélicas, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, tronos, potestades, seres de luz en general, que vienen de la fuerza que emana el Creador, Dios. Algunos lo llaman Yahvé, otros lo llaman Jehová, otros lo llaman Gran Arquitecto del Universo, otros lo llaman Dios, otros lo llaman Buda, Krishna y demás. La palabra karma la escuchamos muy seguido últimamente, pero ¿qué es el karma? El karma es un invento de los brahmanes para definir la justicia divina. La justicia divina es algo que proviene y que emana de Dios. El otro día tuve oportunidad de ir con mi hermana a una entrevista muy singular con una angelóloga. No voy a mencionar su nombre porque no quiero de alguna manera causarle ningún daño a esta señora. Una amiga nos pone en contacto con esta angelóloga con la finalidad de que transmitiera alguna imagen, algún sentimiento, algún mensaje directamente a mi hermana, que a raíz de una tromboembolia pulmonar
como todos los seguidores de Paralelo 33 lo saben, perdió la vista. Y para escribir alguna o recibir alguna señal divina, decidimos acudir con esta angelóloga, muy famosa, afamada, con programa de radio, cobra carísimo. La gente que realmente tiene el don de ayudar y de sanar, no cobra, no recibe ninguna retribución alguna por ese don tan grande y esa gran responsabilidad que Dios les ha brindado. Pero sin embargo, accedimos a ir por la insistencia de esta amiga, que lo único que buscaba era hacer bien hacia mi hermana. Y el momento que acudimos, ya íbamos en el camino en el Uber, que no se tome como comercial, ¿verdad? Pero faltando 25 minutos para la cita a las 4 de la tarde, mi hermana tuvo que cancelar otra cita para poder llegar allí. Nos trasladamos hacia el sur de la Ciudad de México al encuentro de esta señora. Una vez estando allí, teníamos que esperar una hora más porque nos mandó un mensaje del WhatsApp indicándonos que se demoraría una hora más todavía en atender a otro paciente porque ella no estaba con el reloj en la mano. Lo cual, bueno, pues es muy respetable. Dice uno, bueno, pues me dice mi hermana, de haber sabido, yo hubiera comido, ¿no? Y me vine sin comer por atender la premura de la cita en el mismo día, a la misma hora, en el momento, porque ella coincidía con que ella se trasladaría a vivir a la ciudad de Querétaro. Ella me dijo, pues es mejor estar en persona, presencial, que por medio de una videoconferencia, alguna cosa más informal. Accedí a acompañarla, vamos a la reunión. En dicha reunión, esta persona nos empieza a mandar mensajes que dónde estábamos. Estábamos con la persona que nos había invitado a dicha reunión en un edificio con demasiada seguridad, con demasiada... por tratarse de un edificio de 427 departamentos, pues sí, tenía muchos niveles de seguridad. Aprovechamos para que mi hermana en una cafetería comiera y esperar a que dieran las 5 de la tarde. Sin presionar a la señora, le decimos, aquí estamos en el snack, en la cafetería, para reunirnos en el momento que tú nos indiques. Cuando íbamos llegando mi hermana y yo al business center del edificio donde ella atiende, porque no tiene una instalación formal como tal, a pesar de que cobra la señora creo que 1,200 pesos por sesión completa y 600 por media sesión, y creo que un cuarto de sesión creo que cuesta 400 pesos, algo así. Y empieza a agredir a esta amiga que nos lleva allí y nos empieza a agredir de una manera tremenda y brutal, ¿no? En todas las grabaciones que nos mandaba, los audios que nos mandaba, era una voz muy suave, muy angelical, muy amable, muy cordial. Pero en ese momento mi hermana dice, es que la cosa no es así. Y se echa para atrás en el momento que llegamos. Ella sintió el impacto de la energía que emanaba esta mujer. Una energía negativa, y mi hermana, pues al ser una persona que trae y que derrocha tanta luz y cuenta con tantas protecciones que Dios le ha brindado, y contar con mi propia protección, claro. Le dije, disculpe señora X, la cosa no es así. Lamentamos el haberle quitado su tiempo, con permiso. Y con toda educación nos retiramos. Las personas que tienen este don de comunicarse con las partes sutiles de energía, de luz, de estas partes angélicas, también son susceptibles de percibir y de recibir la visita de ángeles caídos o demonios, para que ponerle otro nombre.
las cosas como son. Esta mujer fue posesionada por un demonio y nos empezó a agredir y nos empezó a echar. ¿Por qué? Porque en realidad no es angelóloga. Trabaja con todo lo que se le atraviesa. ¿Por qué? Porque al tener ella un don, lo está explotando para beneficio personal y para vivir de ese dinero, en lugar de hacer lo que hace el señor Agesta, José Gabriel Uribe Agesta, que haré otro programa en el cual hablaré acerca de las maravillas que este canalizado original, real, ha hecho y ha brindado a la humanidad sin el más mínimo interés económico, como debe de ser. Y le digo a mi hermana, no sabes qué gusto me ha brindado esta mujer, con su desdén, con su grosería, con esa voz tan agresiva y tan golpeante, que nos ha lanzado de esa puerta de ese demonio que estaba esperando recibirnos. Y quería yo compartirles que tenemos que tener mucho cuidado, porque en estos momentos de turbiedad en el ambiente, en el que se enrarece los comportamientos de las personas, que se ve más maldad, que se ve más violencia, más guerra, erupciones volcánicas, nuestro planeta vivo siente ese odio que hay en la humanidad en realidad. Afortunadamente habemos más personas que buscamos el bien antes que el mal, y automáticamente ese mal vuelve al origen de quien lo envía. Y de igual manera y en el mismo tenor y en la misma tesitura de plática, ese amor se regresa, amor con amor se paga. Yo quiero agradecerles, y para no extender más el video, el favor de su atención y el que nos hayan recibido después de esta larga de ausencia de más de un año en nuestro canal. Hablaremos acerca de los códigos sagrados, hablaremos de la música, cábala, seguiremos hablando de la vibración universal, de la vibración del ser humano como ser sensible. Hablaremos de los sentidos físicos, sí, todo el mundo los conocemos, pero de los espirituales y de los sensibles o divinos. Y hablaremos de muchos temas más a lo largo de esta temporada, que espero que nos sigan y nos sigan de cerca. Gracias, hasta luego, y no olviden suscribirse y dar clic en la campanilla para recibir notificaciones de nuevos videos. Hasta la próxima. Gracias. Acompáñanos semana a semana para compartir experiencias, inquietudes y escuchar sus comentarios, que siempre nos enriquecen y nos nutren para mejorar día a día para ustedes.